Dios es bueno, amén. Así es, amén. Doy gracias, hermanos, al pastor, a los pastores, gracias a los líderes de varones por pensar en nuestro ministerio, hermanos, por venir a compartir la palabra del Señor y poder estar aquí con ustedes. Así es. Yo creo, hermanos, que Dios tiene una palabra para los varones, pero sin duda también para la iglesia. Así es, amén. Y escogieron un tema hermoso, hermanos. Hablar de dependencia en las escrituras es un tema muy hermoso, hermano, porque ahí radica la fe. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Amén. Tomen sus Biblias, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tomar un buen tiempo, hermanos, para reflexionar en esta tarde en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos, hermanos, a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 41. Y vamos a leer versículo 8 hasta el versículo 13. Isaías, capítulo 41, versículo 8 hasta el versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi siervo, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén, hermanos. Vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que hables a nuestra vida y a nuestro corazón, y que en esta hora, Señor, podamos recibir esta palabra que venga a transformar, que venga a edificar, Señor, y a presentarnos al mismo tiempo un desafío de dependencia, Señor, en nuestra vida. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Hoy quiero, hermanos, compartirles un tema que se llama los factores fundamentales en la dependencia de Dios. Amén. Los factores fundamentales en la dependencia de Dios. Cuando hablamos de dependencia, hermanos, en la Biblia hay factores que me permiten llegar a la dependencia. No es lo mismo decir yo vivo por fe o yo dependo de Dios que ya vivirme en la vida real, que ya practicarlo cuando vienen los catorrazos, cuando vienen los recibos, cuando viene el despido, cuando viene la crisis económica, cuando vienen los problemas, y decir yo dependo de Dios, hermanos. Es ahí donde uno empieza a preguntarse qué quiere Dios de mi vida. Amén. Por eso yo quiero predicarles, hermanos, factores fundamentales en la dependencia de Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Amén. Dígalo: los factores fundamentales en la dependencia de Dios. Hablar de hombres que dependen de Dios, hermanos, es hablar de una subordinación. ¿Qué es dependencia, hermanos? ¿Qué es depender? Es estar subordinado a una instancia superior. Es estar condicionado por algo o por alguien de quien recibimos la ayuda para funcionar o para vivir con normalidad. Estar bajo la autoridad de alguien que provee para nosotros. Es la condición de necesitar a alguien para recibir apoyo o ayuda. Eso es dependencia, eso es depender. Es estar bajo la subordinación de alguien, hermanos, a quien creemos superior a nosotros y que es una fuente de sustento, de apoyo, de ayuda para nosotros. Para que haya dependencia, hermanos, el subordinado necesita sentir confianza
5 factores, y los voy a, no quiero llevarme mucho tiempo, pero 5 factores fundamentales que permiten que yo pueda depender de Dios. Si están estos 5 factores en mi vida, hermanos, yo voy a poder ser un hombre de Dios, un hombre que depende de Dios, que está en las manos de Dios. ¿Cuáles factores? Los factores fundamentales sobre los que descansa mi dependencia son los siguientes. Mire, se los voy a decir y luego los desarrollo. Número 1, el primer factor es identidad. El segundo factor, hermanos, es gracia. El tercer factor es misericordia. El cuarto factor, hermanos, es comunión. Y el quinto factor son sus promesas. Y todos esos factores están en este pasaje. Así que vamos uno por uno. El primer factor: Israel puede depender de Dios porque tiene una identidad. Vaya conmigo al versículo 8, por favor. Isaías 41, verso 8. Dice la palabra de Dios: pero tú, Israel, siervo mío eres. Siervo mío eres. Y luego hay un punto y una coma, hay una pausa, hermanos. Tú, Israel, siervo mío eres. Notemos que hay un énfasis personal. Pero tú, yo me puedo imaginar a Dios señalándolo y diciéndole: tú, Israel. Hermanos, Dios eligió a Israel en la persona de Abraham. Jacob, que es Israel, tiene la seguridad de la protección de Dios. Es decir, cuando Dios eligió a Abraham, Dios bendijo desde Abraham a su descendencia. Esta lección del llamamiento de Abraham tiene mucho que enseñarnos. La vida de Abraham es un ejemplo de dependencia. Hay algo que aprender cuando volteamos a ver a Abraham. Él nos mostró lo que es dependencia. Él nos mostró lo que es dejar tu tierra, tu familia, tu parentela, para depender de un Dios que te lleva no sé dónde, pero te lleva y te asegura una tierra para ti y para tus hijos. Pero tú, es enfático Dios. Dios señala a Israel como su siervo. Ahora le dice Dios: siervo mío eres. No debemos de leer el término siervo de forma denigrante o despectivo. Al contrario, está en un sentido honorable servirle a Dios, ser siervo de Dios. Hermanos, Dios menciona que ellos, sus siervos, son descendencia de Abraham, que esto es un término totalmente significativo para el Nuevo Testamento. Dios dice que son hijos o descendencia de su amigo Abraham. Y qué rico significado tiene todo esto. De hecho, para poder entender el pasaje, hermanos, para poder extraer del pasaje lo que este pasaje tiene que enseñarnos, tenemos que analizarlo en la vida de Abraham. De qué manera Dios fue su Dios, de qué manera Dios lo cuidó, de qué manera Dios estuvo con Abraham, de qué manera Dios lo esforzó, de qué manera Dios lo ayudó. Por eso es que el primer factor para poder llegar a una dependencia de Dios como varón, como hombre de Dios, es entender la identidad. Iglesia, hermano, hermana, Dios te ha dado una identidad. Dice el versículo 9, vea lo que dice la Biblia: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije. ¿Y qué le dijo Dios? Mi siervo eres tú. Es la segunda vez que le dice: eres mi siervo. Hay una identidad. Israel tiene una identidad delante de Dios. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. Sin identidad no podrás depender de Dios. Si tú no entiendes quién eres para Dios y cómo Dios te ve desde el cielo, no podrás depender de Dios, porque te sentirás un huérfano y andarás extraviado. La identidad es fundamental. Si es que te vas a entregar a un Dios que no ves, si es que vas a depender de un Dios que es espíritu, si es que vas a caminar delante de un Dios que no es un ídolo, que no es una imagen, que no es una piedra, sino un Dios espíritu, entonces tendrás que entender que Dios te ha dado una identidad que tú no elegiste, sino Dios señaló, Dios
Cuando el diablo pone en tu mente la idea de orfandad, cuando el diablo pone en tu mente la idea de soledad, cuando te identificas como un ser al que nadie quiere, cuando te identificas como un gusano, vea cómo esa frase Dios se la dice en el verso 14, cuando te identificas como un ser sin importancia, como un ser que no tiene sentido, aleluya, y crees que no mereces nada, entonces, hermano, vivirás extraviado, sin identidad, sin entender lo que Dios tiene para ti. Israel se extraviaba, y cuando Dios lo encontraba, lo primero que Dios les decía a través de los profetas era quiénes son ellos para Dios, es quiénes eran ellos para Dios, aunque no lo merecían. Dios les decía: eres la niña de mis ojos, eres la descendencia de los patriarcas, eres la descendencia de mis siervos, eres la descendencia de Isaac, eres la descendencia de Abraham. Dios siempre, hermano, les daba una identidad, aún cuando estaban en oscuridad, aún cuando estaban en pecado. ¿Por qué, pastor? Porque sentir que pertenecemos a alguien, sentir que hay un Dios que nos cuida, sentir que hay un Dios que nos tiene de la mano, lo cambia todo, porque no estamos solos, porque Dios te cuida, porque Dios te ve, porque no eres un huérfano, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Aún Cristo se lo dijo a sus discípulos: no dejaré huérfanos. Hermanos, tener identidad lo transforma todo. El primer gran paso para depender de Dios es entender quién soy yo para Dios y cómo Dios me ve. Vea lo que dice el versículo 9. De los confines de la tierra, ¿qué le dice Dios, hermano? Te llamé. Dios le recuerda de dónde los tomó. Dios está haciendo una indicación a Ur de los caldeos. ¿Por qué, pastor? Porque en el contexto Dios es el que acaba de señalar a Abraham. Es decir, Dios no está hablando, hermanos, de otra parte. Dios no está hablando de Babilonia, Dios no está hablando de Aram, Dios está hablando de Ur. Porque en el verso 8 Dios mencionó a Abraham, porque ellos vienen del seno de Abraham. Es decir, ¿de dónde viene Israel? De Ur de los caldeos, de allá, de lo más oriente, hermano, de lo más lejano de Israel. De allá Dios trajo a Abraham. Por eso Dios le dice: de los confines, de las partes últimas de la tierra te llamé. Es decir, fuiste extraído allá donde estabas, donde nadie te miraba, donde estabas escondido, donde no valías nada, donde no servías para nada, donde no habías futuro para ti. Yo te miré, y de allá, de los confines de la tierra te llamé, te traje, te puse nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Dios dice: siervo mío eres. Siervo mío eres, querido hermano. Eres un siervo, eres un hijo de Dios, y vengo a decirte que puedes confiar en Él, puedes depender de Dios. Dios no se olvida de tu identidad, Él nunca se olvidará de ti. Si brinca conmigo en Isaías 49, un poco más adelante, dice la Biblia en el versículo 15: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Dice Dios: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, delante de mí estarás siempre, delante de ti tus muros. Dice el verso 21, brinque más adelante, dice: y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de los hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejado sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, y levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, a tus hijas serán traídos en hombros. Reyes serán tuyos y sus reinas tus nodrizas. En el rostro inclinado a tierra te adorarán. Dice: y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan. Nunca ninguno, hermanos, de los que dependen de Dios serán avergonzados. ¿Pueden entender entonces la importancia de la identidad? Cuando el diablo viene con un cristiano que no tiene firme su identidad, que no está parado en quién es, en Cristo, el diablo te va a hacer dudar. A la primera de cambio va a venir una crisis, va a venir problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas con tus hijos, y vas a sacudir tu mundo, hermanos. Pero cuando tú sabes quién eres, tú puedes saber que tu Padre va a estar siempre ahí. Cuando alguien sabe quién es su Padre, puede ir a Él siempre. ¿Cuántas veces usted fue con papá? Aún cuando ya tu papá te había dicho: ya no me vuelvas a buscar, lo volviste a buscar, y ahí estuvo tu Padre.
eso es identidad. Porque eso es identidad. Cuando tú eres quien Dios dice que eres, Dios puede suplir y Dios puede extender su mano, porque Dios se compadece de sus hijos, dice la Escritura. Así que el primer factor, hermanos, para poder depender de Dios es una identidad. Y Dios se dará, mi siervo eres. 2 ocasiones se lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Número 2, el segundo factor para poder tener dependencia de Dios, para poder depender de Dios, está ahí en el verso 9. También lo dice en el 8, pero dice de esta manera, dice, te escogí. ¿Dice así o no dice así, hermano? Vean lo que dice el versículo 9, si regresamos al 41. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú. Pero luego dice, te escogí. Este es un acto soberano de Dios. Dice Dios, te escogí. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Cuando Dios te da lo que no mereces, cuando Dios te escoge, cuando no lo mereces, cuando Dios te brinda, cuando no lo mereces, eso se llama gracia. El segundo factor para poder experimentar la dependencia de Dios es recibir su gracia. ¿Cuántas veces me he puesto a platicar con gente que cree que no merece nada y que se rehúsa a recibir de Dios lo bueno porque es tan pecador, es tan rebelde, es tan necio que no quiere recibir nada de Dios? Hermano, es que precisamente eso es gracia. La palabra gracia, hermanos, sabemos que significa don no merecido. Viene de la palabra griega charis. Es un regalo inmerecido, algo que por ningún motivo puedes alcanzar. Así que el segundo factor es la gracia. Dice en dos ocasiones, versículo 8, yo te escogí. Versículo 9, te escogí. ¿Por qué Dios le dice te escogí? Indica, hermanos, que Israel no había escogido a Dios. Indica que Israel no fue el formador de su propio Dios como lo fueron los filisteos y las naciones paganas. Al contrario, fue Dios quien los llamó de los confines de la tierra, y fue Dios quien lo formó, y fue Dios quien les dio forma, fue Dios quien los hizo nación, y fue Dios quien se entregó por su soberana voluntad como su Dios a ellos. En otras palabras, si tienen al Dios que tienen, es porque Dios por su gracia se ha querido dar a ellos, se ha querido revelar a ellos, alabándose el nombre del Señor. Eso es gracia, aleluya. Es Dios el que da el primer paso, es Dios el que se revela a los hombres, es Dios el que sale al encuentro y te busca. El énfasis en el versículo persiste sobre el pronombre yo, porque Dios es el que elige, el que escogió, el que lo llamó. Y esto es tremendo, hermanos, porque Dios promete sostener con su diestra, Dios promete sustentar con su poder. Y qué interesante, hermanos, porque aunque aquí no viene la palabra gracia, y eso es lo hermoso de la hermenéutica, que uno puede interpretar la gracia. ¿En dónde, pastor? Si no viene gracia cuando dice te escogí. ¿Quién de nosotros, hermanos, si Dios nos dice te escogí, te llamé, te salvé, no puede ver ahí la gracia de Dios? ¿Quiénes éramos? No merecíamos su perdón, no merecíamos su misericordia, es más, no merecíamos ni escuchar su palabra, mucho menos pensar en lo que pasó en la cruz. No merecíamos nada, pero eso es gracia. Dios nos escogió, Dios nos llamó. En el hebreo la palabra gracia, hermanos, es gesed. En el griego es charis, favor inmerecido, concedido por Dios a la raza humana. Mediante la gracia el hombre es capacitado por el Espíritu para creer, para aceptar, para disfrutar de la salvación. La gracia, según enseña el apóstol Pablo, obra por medio de la fe, y solo a través de la gracia podemos depender de Dios. Dios te dará lo que no mereces, lo que no te has ganado, lo que no es tuyo, todo aquello que de ninguna forma pudieras recibir. Bueno, Dios ha decidido dártelo por medio de Cristo, por medio de la gracia de Cristo, por medio de lo que Cristo alcanzó en la cruz. Por eso es que yo puedo venir y descansar y depender de Él, porque cuando se agoten mis recursos, cuando se agoten mis posibilidades, estarán abiertas delante de mí, hermanos, la gracia indefinida e infinita de Cristo, porque dice la Biblia que de su gracia y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y cuando tú vienes a Dios por medio de la gracia, Dios te asegura que nada te va a faltar. Te escogí,
Gracia. Así que el segundo factor para poder depender de Dios es no solo recibir la identidad, sino también, hermano, recibir su gracia. Hermoso, hermanos. Pero hay un tercer factor. Dice después, cuando dice, y te escogí, después habla de otro verbo, dice, y no, ¿qué, hermanos? No te deseché. El tercer factor, hermanos, Israel puede depender de Dios, número uno, porque tiene una identidad. Israel puede depender de Dios, número dos, porque tiene la gracia de Dios. Número tres, Israel puede depender de Dios porque tiene su misericordia. No te deseché. Miren, hermanos, gracia es favor inmerecido, es un don que tú no mereces, un regalo inmerecido. Gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Pero por el contrario, misericordia, que la raíz también es gesén en el hebreo, es cuando Dios no te da lo que mereces. Vea la contradicción. Mientras que gracia es cuando Dios te da lo que no mereces. Por ejemplo, no merecías perdón, te lo digo. No merecías una familia como la que tienes, te la dio. No merecías tener las bendiciones que tienes, te la dio por su gracia. No las merezco, pero Dios me la dio. Pero ¿qué sí merecía? Castigo. ¿Qué sí merecía? Que me fuera mal. ¿Sí? ¿Qué merecía? Que me enfermara. ¿Qué merecía? Que sufriera. Pero ninguna de esas cosas llegaron, porque Dios en su misericordia las detuvo. Es decir, la esencia de misericordia, cuando se compara con la esencia de la gracia, es simplemente Dios. Dios, cuando quiere derramar tu gracia, su misericordia, te da lo que no mereces. Y cuando Dios te quiere mostrar su misericordia, detiene lo que mereces. Por eso dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios dice, y no te deseché. Ahora, hermano, Dios pudo desechar a Israel, sí, pastor, muchas veces. Dios los quiso destruir en Egipto, en el desierto. Le dijo a Abraham, los voy a destruir y de ti voy a hacer una nación nueva. Dios en muchas ocasiones, hermanos, quiso desecharlos porque era un pueblo de dura cerviz. Pero cada vez que Dios quería destruirlos, venía a la memoria de Dios Abraham. Entonces Dios se recordaba que juró por sí mismo, no habiendo uno mayor, juró por sí mismo que sería el Dios de Abraham y el Dios de su descendencia, y que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Misericordia viene del latín y aparece en nuestras Biblias, hermanos, cuando es traducida la Vulgata Latina de San Jerónimo. Y la palabra misericordia de latín, de la palabra miseria, y de la palabra cordis, corazón. Entonces, ¿qué significa misericordia cuando lo traduces del latín? Compasión provocada por la miseria de alguien más. Eso es lo que significa misericordia. La compasión que tú sientes por la miseria de otros. La compasión que tú sientes literalmente por la miseria ajena. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Él se compadece de nuestras miserias, de nuestro corazón. Él se compadece de lo que nosotros somos. Dice el texto, no te deseché. Esta palabra muestra su misericordia y su fidelidad. La palabra en el Antiguo Testamento, hermanos, es Gesed, y en el Nuevo, Eleos, que significa piedad, misericordia, compasión. Mediante este sentimiento el Señor muestra que en el juicio del Calvario su misericordia triunfó sobre nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No recibir lo que mereces. Misericordia es cuando no recibes lo merecido. En la vida de Abraham, así como en la vida de Isaac y en la vida de Jacob, podemos ver la misericordia de Dios permanentemente cuando echaban a perder los planes de Dios. Podemos depender de Dios porque Él es misericordioso. Cuando leemos Éxodo 34:6, dice la palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo
y me compadeceré del que yo me compadezca. Y dice el 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermano, esto está tremendo, porque hasta aquí lo que me está diciendo Dios en Isaías es que si yo quiero depender de Él, yo necesito recibir una identidad, mantenerla, recibir su gracia. Él te escogió. Número 3, recibir su misericordia. No me desechó. Hasta ahí es suficiente, hermanos. Pero hay 2 factores más que están ahí, que son fundamentales si quieres depender de Dios con éxito, si no quieres terminar frustrado en la vida cristiana. El cuarto factor, hermanos, dice en el versículo número 8, descendencia de Abraham. ¿Qué dice? Mi amigo. Israel puede depender de Dios, hermanos, porque tiene amistad con Dios, tiene comunión con Dios. ¿Por qué comunión, pastor? ¿De dónde usted está sacando la palabra comunión? Noten que la comunión, quien la introduce es Dios, al recordar su amistad con quién, con Abraham. Dicha amistad que Israel no está teniendo con él, dicha amistad que le hace falta al pueblo de Israel, dicha amistad que le hace falta a Jacob, mostrarle a su amigo Abraham. Miren, hermanos, la vida de Abraham es una vida que nos enseña la dependencia de Dios. Cuando usted estudia la vida de Abraham, tú ves a un hombre que depende de Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela, deja lo que tengas a un lugar que yo te mostraré. Depender de Dios no es fácil. Solo se logra cuando tienes comunión con Dios. Solo se logra cuando tienes amistad con Dios. Por eso es que el cuarto factor para mí es la comunión. El cuarto factor para mí es la amistad con Dios. Dice, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Y cómo puedes ser amigo de alguien que no tienes comunión? Imposible. La base de la amistad es la comunión, la comunicación. Así que aquí entra el cuarto factor, el factor comunión. Estas 2 declaraciones, hermanos, están presentes continuamente en el pasaje. Y es importante. Dios dice aquí, estoy contigo. Dios dice, yo soy tu Dios. Vean lo que dice el verso 9. 2 cosas importantes. Dios le dice, ¿por qué? Porque están en presente contigo. No están en pasado, no están en futuro. Vaya conmigo, verso 9. Dice, léalo con cuidado. Dice, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Y luego dice el 10, no temas. Esa es la frase que está en presente continuo. Porque yo estoy contigo. No estaba, no estaré. Dice, estoy. Y la segunda frase que está en presente continuo. ¿Por qué presente continuo? Porque está hablando de que hay una comunión activa. Hay una relación activa entre Dios y su pueblo. Yo, dice, versículo 10, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Las 2 cosas que están en presente continuo. La primera, yo estoy contigo. Y la segunda, yo soy tu Dios. No dice que fui tu Dios. No dice que seré tu Dios. Dice, yo soy tu Dios. Entonces hay 2 frases aquí muy importantes que reflejan la comunión. La primera, yo estoy contigo. La segunda, yo soy tu Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué la comunión es un factor en la dependencia de Dios? Hay que recordar a Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia dice que dejó su tierra y su parentela, dejó Ur de los caldeos, se olvidó de ella, dejó atrás su pasado, dejó atrás una tierra de idolatría, de politeísmos a los 80 años de edad. ¿Qué hombre a los 80 años de edad empieza una faena sobrenatural de dejarlo todo? Cuando estás en las vísperas de la muerte, cuando crees que vas a morir solo, porque no solo no has tenido hijos, sino que tu esposa es estéril. Pero creerle a Dios y creerle en esas alturas de la vida lo cambió todo. Abraham se entregó a Dios, Abraham le creyó a Dios, Abraham se hizo amigo de Dios, Abraham siendo viejo le creyó y le fue contada por justicia. No puedes ser amigo de Dios si no oras, no puedes ser amigo de
dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso es presente contigo. Y le dice Dios, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso está en presente, hermanos. ¿Se fijan? Pero a continuación, después del punto y coma, hay promesas que están en el futuro. Y Dios le dice a Israel, siempre, bendito Dios, siempre te ayudaré. O sea, ahorita estoy contigo. Yo soy tu Dios. Pero si hay algo que al hombre, hermano, le da miedo, es el futuro. Si hay algo, hermanos, que te llena de terror, es el mañana. Es el no poder controlar las cosas que están a tu alrededor. Pero Dios comenzó diciéndole en el versículo 10, no temas. Alabado sea el nombre del Señor. La promesa dice, yo te ayudaré. Siempre te ayudaré. Es decir, la primera promesa de Dios es que Él quiere ayudarte, promete ayudarte. Ahora yo pregunto, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién necesita la ayuda de Dios? Oh Dios, ayúdanos. ¿Cuántos creen en esta promesa para sus vidas? Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, salvado por Jehová? Así que tus enemigos serán humillados y hollarán sobre tus alturas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que Dios extienda su mano? Dios te dice, siempre te ayudaré. Esa es la promesa. Oiga, hermano, ¿cuántas veces hemos sido este triste? En momentos de tristeza, de desesperación, parece que te echas un clavado en el texto y abrazas. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Oiga, hermano, esa es una promesa. Y si yo quiero depender de Dios, si quiero ser un varón que dependa de Dios, tengo que creer en sus promesas. Él estará mañana conmigo. Y en una semana Él me va a ayudar. Y en un mes Él me va a ayudar. Y el otro año Él me seguirá ayudando porque Él es mi ayudador. La segunda promesa, hermanos, que Dios le dice aquí en el verso 10, le dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra sustentaré en hebreo, hermanos, ahí es la palabra tamá, que significa agarrar con el puño, sostener, mantener, empuñar, obtener. El comentarista Bacon dice, ser atrapado. Siempre te sustentaré. Es como diciendo Dios, yo estaré cuidando tus espaldas. No dejaré que caigas. No te soltaré. No dejaré que resbales. Estaré contigo. Te tendré en mi puño. Te tendré en mi mano. Te tendré sostenido. Estarás agarrado por mí. La idea en el hebreo, hermanos, es que estás en tus manos. Él te mantiene en su puño. Él es el Dios que te tiene agarrado para que no te extravíes. Ahora, cuando entendemos lo que significa la palabra tamá, que es alguien que te tiene de la mano, ahora tiene sentido el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13, hermanos? Cuando Dios le dice que lo tiene agarrado, ¿de qué mano? Le dice, te tengo tomado de tu mano derecha. Es lo que le acaba de decir en el versículo 10. En otras palabras, cuando Dios le dice, hermanos, siempre te sustentaré, es una referencia a que nunca te soltaré de tu mano
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Vuelve Dios a hablar en presente continuo al final cuando dice yo te ayudo. Es decir, te prometo que te voy a ayudar, te prometo que te voy a sostener, pero si abres bien los ojos, yo te ayudo. Es decir, yo ya te estoy ayudando, yo ya estoy obrando, yo ya estoy haciendo algo que tú no ves, tras bambalinas, tras lo que tú no miras, tras de tu temores, más detrás de todo lo que se levantó contra tu familia, dice Dios, yo ya te estoy ayudando. Dios algo está haciendo detrás, ahí en la oscuridad, en lo que usted no ve, Dios ya te está ayudando. Porque dependes de Dios. Qué difícil es como varones llegar a casa, hermanos. Ver los biles, los pendientes, las deudas. Ya le trabajaste, ya le metiste horas extras y a veces no alcanza. Y vienen los biles, y viene la enfermedad, y viene la desesperación. Y tu esposa con todo el amor te dice lo que hace falta y los gastos que están por encima y te desespera. Y caes de rodillas y te vas a orar y dice, Dios, ayúdame. Dios, ¿qué quieres de mí? Señor, ya le metí 13 horas, 12 horas al día trabajando. ¿Qué más hago? Dime qué hago. La Biblia dice que Dios no se olvida que somos polvo. Dios no se olvida que somos hombres. Dice el autor de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero me gusta, hermano, la tercera promesa que Dios le hace aquí en el quinto punto, porque dice, hermanos, Dios algo sobre los adversarios de Israel. ¿Por qué, pastor? Porque al fin de cuentas todo lo que le pasaba a Israel siempre venía por medio de sus adversarios. Siempre se levantaban o los filisteos, o los amorreos, o los jebuseos, o los sirios, o Babilonia, o Egipto, o quien sea. Siempre era a través de sus adversarios. Y en ese momento, hermanos, en el libro de Isaías, donde estamos ubicados, hermanos, ya en vísperas de la destrucción del reino del norte, y sabiendo Dios, porque Dios se lo reveló también a Isaías, lo que vendría más adelante, ya en el tiempo de Jeremías con Babilonia, Dios estaba preparando todo y Dios estaba hablándoles acerca de sus enemigos. Y dice el versículo 11, si me acompaña, he aquí todos los que se enojan contra ti, ahí está la promesa, serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Y luego dice, tú, o sea, yo, usted, vas a buscar. Tú vas a buscar a los que te contendían, a los que te peleaban, a los que te hicieron pleito. Y dice, y no los hallarás. Alguien ya se encargó de ellos. Alguien ya peleó por ti. Alguien está haciendo el trabajo por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Todos los que arden enemistad contra el pueblo de Dios, hermano, dice el verso 11, serán confundidos y avergonzados. Alabado sea el nombre del Señor. Los que atacan a Israel y a su pueblo serán como nada. La promesa es, yo soy quien te sostiene de la mano derecha. He aquí, yo soy el que está contigo, el omnipotente. Las naciones paganas veían a Israel no solo, hermanos, como un pueblo pequeño, sino que los miraban, hermanos, como gusanos, como piojos. Por eso dice el versículo 14, dice, no temas. Y note, hermanos, que el segundo no temas del pasaje va antes de Dios llamarlos gusanos, y en griego, hermanos, piojos. Ahorita le voy a decir dónde dice piojos en griego. Pero Dios los llama gusanos, gusano, en singular, porque está hablándole a una nación. Dice el verso 14, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos, en hebreo los pocos, hermanos, ahí la palabra donde dice vosotros los pocos, es la palabra kinik, que significa insecto o piojo. O sea, se tradujo en nuestra versión como vosotros los pocos, los poquitos. Pero en hebreo dice vosotros los que son como piojos.
montes. Por eso dice el versículo número 15: he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collado resumirás a tamo. En otras palabras, las montañas serán quitadas, los imposibles serán quitados, porque yo estoy contigo. No temas, dice el Señor. Aleluya. Varones, hoy es el primer día de esta campaña. Y Dios necesita que usted hoy decida depender de Él. Necesitamos una nueva generación de hombres y mujeres, hermanos, que le digan a Dios: aquí está mi vida. Quiero depender de ti. Quiero que mis finanzas estén en tus manos. Quiero que mis alacenas, quiero que mi refrigerador, quiero que mi despensa, lo que hay en ellas, dependan de ti. Pero para eso hay 5 cosas que tú tienes que recibir hoy. Una identidad, su gracia, su misericordia, entrar en una comunión con Dios y creerle a sus promesas. Ahí está todo en el texto. No temas, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. A veces, hermanos, estamos en casa en medio de una crisis, y cuántas veces hemos volteado con nuestra esposa y le decimos: no, yo sé que está bien la cosa, pero Dios está con nosotros. Él nos va a ayudar. No sé de dónde, no me digas de dónde, pero Él va a extender su mano. Porque hay 2 promesas: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y por si fuera poco, le añade que Él se va a encargar de nuestros enemigos. Serán avergonzados, no podrán. Más adelante Dios le dice: y yo condenaré toda lengua que contra ti se levante en juicio, porque yo estoy contigo, porque yo soy el Dios que pelea por ti. Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra, hermanos, para ustedes, pero sin duda que ustedes saben por qué. Necesitas entrar en una dimensión diferente. Vienen tiempos de poder y de restauración para ustedes. Vienen tiempos de crecimiento para la iglesia. Y Dios va a usar a los varones como punta de lanza. Mire, hermano, no necesito ser profeta para decirte que si tú tomas esta palabra que yo te he predicado y la crees y la empiezas a vivir, en poco tiempo serás bendecido. Te va a empezar a ir bien y vas a empezar a depender de Dios. En los negocios de mi padre no es necesario estar. Dios cuida de tu familia, de tu negocio, de tu trabajo. Busca primeramente el reino de Dios. Póngase de pie. No, hermano, no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios. ¡Aleluya! Esta es una palabra de Dios a tu corazón. Es una palabra de Dios a tu casa, a tu familia. Depende de mí. Créeme. ¿Qué te hace falta? ¿Cuánto es tu deuda? Dice Dios: depende de mí. En la palma de mis manos te tengo esculpido. Yo quisiera invitarlos, hermanos. Si Dios habló a tu corazón, a venir pronto a este altar, porque Dios tiene algo especial para tu vida. Oh, ven, varón. Ven, ven.